El sacerdote en el cementerio. Este es uno de mis relatos favoritos de fantasmas. No solo de espectros que aparecen en cementerios, sino en general, pues tienen elementos muy interesantes como los veremos a continuación. Por desgracia, no cuento con la información completa de este caso. Reconstruí este hecho con lo que recuerdo de él. Tendría 10 años cuando me lo contó una señora amiga de mi madre. Por desgracia, perdimos contacto con ella, y desconozco si ella aún vive, pero en resumen, esto fue lo que nos narró. Mi tía acompañó a una de sus amigas de trabajo a visitar la tumba de su hermano en Querétaro, porque ella era originaria de allá. Mi tía no conocía ese estado, y además le debía un favor, así que fue. El nombre del panteón donde ocurrió esto no lo recuerdo. El hecho es que llegaron al cementerio a eso de las 3 de la tarde. Había muchísima gente porque era 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos. Limpiaron la tumba, la cual tenía tierra encima y pasto crecido a los lados. Le pusieron sus flores, y cuando ya estaban por irse, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándoles si no querían un rezo para su difunto. Ellas aceptaron, y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura ya estaba muy maltrecha, raída, lo que le inspiró un poco de lástima porque se veía pobre el sacerdote. Para terminar su servicio, el cura sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba, pero el agua no se veía limpia, parecía verdosa, como si le hubiera caído tierra. Al terminar, le preguntó a esta chica que cuánto le debía por rezarle a su hermano, y el sacerdote le dijo que nada, que como pago dedicara una oración por aquellas personas que sirven en la iglesia. Se marcharon del panteón y de repente se nubló y comenzó a llover muy fuerte. Ellas, para atajarse del agua, se metieron a una parroquia que estaba al paso, y como la lluvia no se quitaba, comenzaron a recorrer el templo. En esta iglesia había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que ya habían fallecido, y entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes les había rezado en el cementerio. La chica del cementerio. Eran las 6 de la mañana. Aún no abría las rejas del cementerio. Salió de su cuartito el vigilante y vio a una chica parada enfrente de una tumba rezando. Se acercó a ella porque le pareció extraño, pues no sabía por dónde había ingresado. El panteonero le dijo que todavía no era hora para que la gente entrara al cementerio. Ella le dijo que no se preocupara, que solo había entrado a rezar. Un dato curioso, que después tomaría relevancia. Esta chica le dijo que su mamá había visitado esta tumba un día antes. Al escuchar este comentario, el panteonero supo a quién se refería. La señorita rezó por unos minutos. Después se despidió de él dándole la mano. Al momento de apretarla, el encargado del cementerio la sintió helada. El panteonero le dio la espalda solo un instante y descubrió que ella había desaparecido. Cuando es imposible recorrer 3 metros, la distancia de la casa donde se queda el panteonero a la salida, en un segundo. Finalmente, él lo tomó como una mala pasada de la mente. Varios días después, la señora regresó al panteón y el sepulturero la reconoció de inmediato. Le dijo que una de sus hijas había venido a visitar la tumba. La señora se sorprendió al escuchar esto y le dijo que no era posible, pues sus hijas siempre la acompañaban. En ese momento, iba acompañada de 2 de sus hijas. El panteonero insistió y le dijo que la señorita que había venido era muy parecida a ellas, pero se veía mayor. Fue entonces cuando la señora le informó que se trataba de su hija, que estaba ahí enterrada. En la década de los años 60, Ernesto tenía 34 años de edad y trabajaba como taxista manejando un amplio Ford 58 que había comprado con muchos esfuerzos. Todos los días salía a trabajar a las 6 de la mañana. A mediodía regresaba a casa a comer con su familia y a tomar un pequeño descanso.
Después volvía al trabajo y regresaba hasta las 2 de la mañana. Todo ese esfuerzo era para mantener a su esposa Licha, a su hija Consuelo y a su hijo menor Gustavo. Ahora que su hija estaba a punto de cumplir 15 años, Ernesto sabía que debía trabajar más arduamente, pues aunque no iban a hacer una gran fiesta, quería que su hija tuviera un lindo recuerdo de bailar su primer vals con su padre. Era una fría tarde de otoño, de aquellas que anticipan la inminente venida del invierno. La fría ciudad se hallaba quieta. Las ramas de los árboles dejaban caer sus hojas sobre el pavimento. El sol, como siempre en estas fechas, se había ocultado más rápido que de costumbre. La oscuridad había caído sobre la ciudad. Los pocos transeúntes que se encontraban en las calles se apresuraban a regresar a sus casas. Ernesto pasaba por la avenida Reforma, iluminada con las nuevas luminarias color ámbar. Ese día no había tenido mucho pasaje, quizá por el frío. Por eso decidió dirigirse hacia Puente de Alvarado, al tiempo que sintonizaba en la radio la XCW para escuchar el noticiero de la noche, seguido por la hora de los aficionados. Ribera de San Cosme tampoco parecía muy transitada. Ernesto hacía cuentas mentales sacando costos de gasolina, el gasto que en la comida le había entregado a su esposa, lo que tenía que pagar de renta ese mes y lo que debía de ahorrar para la fiesta de Consuelo, mientras circulaba por la calzada México-Tacuba. Concluyó que las próximas semanas tenía que trabajar más arduamente. Por el momento no encontraba pasaje, a pesar de ser una noche de viernes, como si la gente no quisiera dejar sus tibios hogares y salir. Ernesto se sorprendió cuando se dio cuenta de que ya circulaba por la calzada de Legaria, lo que significaba que se encontraba bastante lejos de su casa, y ante la evidente falta de pasaje, probablemente tendría que dar vuelta y salir hasta el día siguiente. Cuando se disponía a regresar a su casa, una joven le hizo la parada. Ernesto se detuvo y la joven subió al taxi. Él le preguntó amablemente: «Buenas noches, ¿a dónde la llevo, señorita?» «Buenas noches, necesito ir a la catedral». «Muy bien». Arrancó el coche y se dirigió al lugar indicado. Por el retrovisor observó a su pasajera mientras conducía. Se trataba de una joven no mayor de 20 años. Su porte era el de una mujer con dinero, pero algo en su rostro transmitía una sencillez reconfortante. Su piel era muy blanca, su cabellera era larga y rubia, cuidadosamente peinada bajo un velo, que él supuso se había puesto para el lugar al que se dirigía. Su vestimenta consistía en un vestido blanco, suelto de tela fina, y unos zapatos del mismo color. No llevaba aretes, solo colgaba de su cuello una cadena con una medalla de oro en la que se podía leer su nombre: Aurora. A pesar de la belleza de la joven, lo único que parecía no congeniar con ella era la triste mirada que sus ojos dibujaban. Parecía no pertenecer a la joven. Sus ojos grandes y amables parecían sin brillo. Cansado de no tener con quién hablar, apagó el radio y entabló conversación con la joven. ¿Ya tenía mucho tiempo esperando un taxi, señorita? Sí, bastante tiempo, contestó con voz suave y tranquila. Es que a esta hora de la noche muchos compañeros ya no quieren trabajar. Yo ya me iba a mi casa, pero la vi y decidí seguir chambeando, ¿sabe? Estoy ahorrando para los 15 años de mi hija. Y pues todavía me falta bastante. Y solo me queda un mes. Así que tendré que trabajar hasta tarde y también el fin de semana. Qué bueno que quiera tanto a su hija. Siga trabajando mucho para ella. Mi padre también me quería mucho, dijo la joven, dedicando a Ernesto por primera vez una mirada. Sí, la verdad es que es mi adoración. También tengo otro hijo más chico, apenas tiene 10 años. Pero cómo da lata. Eso sí, los dos me salieron bien estudiosos. La joven sonrió sin contestar nada. Ernesto guardó silencio. Se dio cuenta de que ya casi llegaban a la catedral. Cuando se detuvo enfrente de esta, la joven bajó del taxi y le dijo: «Espera aquí, aún necesito ir a otros lugares». Ernesto asintió sin dudar, pues algo en la joven le inspiraba confianza. Ella caminó hacia la iglesia, pero no traspasó el umbral, simplemente inclinó la cabeza. Después de unos minutos se santiguó y regresó al automóvil. Ernesto pudo ver los ojos de la muchacha, brillantes por lágrimas contenidas, pero que aún conservaban su dulzura y esa triste mirada.
Lléveme a la iglesia de la profesa, aquí adelante, le pidió la joven. Ernesto la obedeció enseguida y perfiló el taxi hacia su nuevo destino, a tan solo unas cuadras. La muchacha descendió del taxi. Le pidió que aguardara y repitió el ritual anterior. Por último, vayamos a la iglesia de la Santa Veracruz, le dijo con suave voz y de nuevo los ojos anegados. Ernesto volvió a avanzar sobre la avenida Tacuba. La ciudad estaba casi desértica, no había tráfico, por lo que el recorrido fue bastante rápido. Pronto llegaron a su destino. Una vez más la joven repitió las anteriores acciones, solo que ahora se hincó en el atrio de la iglesia, y así estuvo por largo tiempo. Ernesto bajó del taxi para estirar los pies, ya que se encontraba muy cansado de manejar. Cuando la joven se levantó, él abordó el taxi. Por el retrovisor se dio cuenta de que sus ojos ya no estaban llorosos. Parecía haber recobrado su alegría. Esperó a que ella le diera el nuevo destino. Por favor, lléveme al lugar en donde lo abordé. Enseguida, señorita, respondió Ernesto. ¿Cómo se llama su hija?, preguntó interesada la joven. Chelito. Bueno, Consuelo, pero así le decimos de cariño. Está muy emocionada con su fiesta. Su mamá le va a hacer su vestido. Ella a veces va a planchar a una casa rica y con lo que ha juntado ya compró las telas. Me da mucho gusto. Es usted muy buen padre, agregó la joven mientras veía a través del cristal la fría ciudad. Ernesto no se atrevió a preguntar por qué estaba sola a esas horas de la noche, o por qué no había entrado a los templos que había visitado. Además ya estaba muy cansado. Sentía los ojos arenosos a causa del sueño. Esto lo extrañó, pues diario trabajaba incluso hasta más tarde, pero nunca se había sentido así. De súbito, la voz de la joven lo sacó de sus pensamientos. Aquí está bien, gracias. Ernesto detuvo la marcha y volteó esperando el pago. El taxímetro marcaba 80 pesos. Entonces la joven sonrió y dijo: Mi nombre es Aurora Almanza. No traigo dinero conmigo, así que le pido vaya a casa de mi padre, en la calle de Palmas número 54. Ahí él le pagará. Por favor, entréguele esto. Le dio la medalla que llevaba al cuello. La joya no le pareció a Ernesto tan brillante. Ahora estaba recubierta de polvo, como si fuera tierra. Dígale también que lo quiero mucho. Ernesto aceptó. Estaba demasiado cansado para pensar en reclamar, y la joven le inspiró confianza desde el inicio de su viaje. Ya rumbo a su casa se dio cuenta de que la joven había olvidado su velo en el asiento trasero. Regresó con rapidez para devolvérselo, pero en el punto donde la había dejado no había rastro de ella. De pronto se encontró ante una entrada que con letras anunciaba cementerio. Sorprendido, vio que el lugar en donde Aurora había bajado era la puerta principal del panteón francés de Legaria. La única explicación era que ella vivía en alguna de las calles cercanas y había caminado a la calzada para tomar el taxi. Sabía que no podía hacer nada más, por lo que fue a su casa a dormir. A la mañana siguiente su esposa lo despertó. ¿Qué, no te vas a levantar hoy?, preguntó Licha a Ernesto. Le parecía extraño que hubiera llegado tan tarde y que además no se hubiera levantado. No, vieja, me siento muy mal, le contestó Ernesto sin abrir los ojos. Pasó 3 días en cama. Estaba pálido, ojeroso y la mayor parte del tiempo dormido. Solo despertaba para comer. Su alegría habitual lo había abandonado. Su esposa, preocupada, lo llevó a un doctor, que después de revisarlo le dijo que no tenía ninguna enfermedad. Por las noches, Ernesto soñaba a Aurora, quien le recordaba su encargo. Al 4.º día se sintió un poco mejor y salió a trabajar muy temprano. Al subir a su taxi, vio en el asiento del copiloto el velo y la medalla de Aurora. Dudó antes de decidirse, pero resolvió ir a cobrar el viaje que la joven le debía. Pronto llegó a la dirección que Aurora le había indicado. Bajó del taxi con los objetos en la mano y se encontró ante una residencia de cantera. Tal como lo había pensado, Aurora pertenecía a una familia de sociedad. Tocó el timbre y enseguida salió una sirvienta. ¿Qué desea? ¿Es esta la casa de la familia Almanza?, preguntó Ernesto, algo intimidado por la mujer. Sí, ¿a quién busca? Al señor Almanza. Es importante, me manda su hija. La mujer frunció el ceño y cerró la puerta.
Ernesto se sorprendió por la actitud de la mujer. Pensó que Aurora lo había engañado. Ya resignado se disponía a subir a su taxi, cuando la puerta se abrió de nuevo. Salió un hombre maduro de alrededor de 50 años. De inmediato lo reconoció como el padre de Aurora, pues tenía los mismos cálidos ojos y el mismo tono de piel, solo que él era menos pálido. Vestía un traje negro y corbata. «¿Usted preguntó por mí?», inquirió el hombre. «Soy Esteban Almanza. ¿En qué puedo servirle?» Mire, hace 4 días, su hija abordó mi taxi como a las 9 de la noche. Me pidió que la llevara a la catedral, a la iglesia de la Profesa. Después la regresé a la puerta del Panteón Francés, que fue donde abordó mi taxi. Ahí me entregó esta medalla y dejó su velo. Me pidió que viniera aquí para que usted me pagara el viaje y que le dijera que lo quiere mucho. Mire, yo no vendría hasta acá, pero realmente necesito el dinero y del viaje son 80 pesos. El padre de Aurora no pudo disimular su sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: «Hace 4 días que mi Aurora cumplió 15 años de muerta. Se encuentra enterrada en el Panteón Francés. En el funeral le pusimos esta medalla y el velo. Ella falleció cuando chocó el taxi en el que venía a la casa después de estudiar». Ernesto no pudo hablar. No fue necesario, pues el padre de Aurora continuó entre sollozos: «Nunca quise celebrarle a mi hija una misa cuando murió, pues estaba enojado con Dios por habérmela quitado, y ella volvió para pedir perdón por mis pecados y para buscar el descanso de su alma. Señor, gracias por haberla acompañado». El señor Almanza pagó el viaje a Ernesto y le dio una gratificación por el gran favor que le había hecho al alma de su hija. Con esta gratificación, el taxista pudo hacer la fiesta de su hija. Hasta su muerte, Ernesto llevó regularmente flores a la tumba de Aurora, que indirectamente le había hecho un gran favor. En los años 50 existió una pareja de novios, Rosario y Joel. Vivían un tórrido romance y tenían planes de boda. Por desgracia, Joel sufrió un accidente y falleció. Esto provocó que Rosario cayera en depresión por varios días, hasta que se resignó a la pérdida de Joel. Llegó el día de los santos difuntos. Rosario visitó la tumba de Joel y le colocó sobre su lápida una rosa de tela que había comprado. Al salir del camposanto, se topó a uno de sus amigos que deseaba conquistarla. Su nombre era Enrique. Rosario permitió que Enrique la cortejara. Al hacer esto, ella comenzó a escuchar la voz de Joel que le decía indignado: «Chayo, ¿qué pasó? Prometiste ser siempre mía y ahora andas con Enrique». Ella creyó que se estaba volviendo loca. Al llegar a su casa e ingresar a su habitación, Rosario vio que sobre su cama estaba la rosa de tela. Se sorprendió al verla y pensó que se la había olvidado. La tomó y la tiró a la basura. Al día siguiente, la rosa amaneció sobre su cama y escuchó de nuevo la voz de Joel: «Prometiste ser siempre mía y ahora andas con Enrique». La chica, asustada, tomó la rosa de tela y la llevó al cementerio. La colocó sobre la tumba de Joel y regresó a su casa, creyendo que con esto terminaría la pesadilla, pero de nuevo apareció en su hogar. Con mucho miedo, Rosario la tomó y la hizo pedazos, arrojándola por la ventana. Al día siguiente apareció la rosa intacta en el mismo lugar. Rosario no lo soportó más y del miedo sufrió un infarto fulminante. Se comenta que cada día de difuntos se ha visto a Rosario en el cementerio caminando entre las tumbas, llevando la rosa de tela que compró para su amado. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Menzones, en una casa bastante descuidada vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta,
se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien querían ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones, y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron Don Cosme y sus amigos. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron Don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia, porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que Don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia, besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos, hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes, incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla, y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, Don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos, pero días después de su sepultura, Don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos
a cientos de años de haber sucedido. El video de hoy ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Me ayudas mucho si me regalas un poderoso like y compartes este video en tus redes sociales. Recuerda que los programas en vivo ahora son los días martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Te invito a que sigas en sintonía con el misterio con estos videos que aquí te dejo. Por tu atención y compañía, muchas gracias.